Hola compañeros, a través de este video vamos a hacer una recapitulación del curso sobre la materia Teoría General del Estado, en donde hablaremos de la historia del Estado, el origen del Estado, tipología del Estado, poderes de gobierno, fines del Estado, etc. Empezaremos por decir que a través del tiempo el Estado ha ido evolucionando de manera constante, desde su concepto, su historia, su organización y su evolución. El nacimiento del Estado es muy antiguo, desde la polis griega, el Imperio Romano, hasta el Estado moderno, que es en el que actualmente nos encontramos. El Estado surge como respuesta a las necesidades de organización política, misma que surge en la Edad Media. Durante la Edad Media, las personas eran sometidas a un poder feudal. ¿Qué quiere decir esto? Que eran esclavas de otras personas, ya sea reyes o líderes, por llamarlo así. Si estas personas querían escapar o lograban escapar de ese círculo social, llegaban a unas comunidades que se consideraban comunidades de hombres libres. Si bien su nombre lo dice, había libertad en esas comunidades, no del todo, no podías hacer lo que tú quisieras, pero pues eras un poco más libre a lo que ellos estaban acostumbrados. La autoridad real fue considerándose a partir de la aparición del fuero, que era un instrumento a través del cual se otorgaban privilegios a ciertas ciudades, en donde los beneficiados podían gozar de derechos y libertades. En el siglo XV apareció Maquiavelo, quien usaba métodos científicos indagando en la historia y recurriendo a métodos comparativos. En el siglo XVIII surgen modificaciones en el rol del Estado, llegando así el Estado liberal. Todo esto a través de la Revolución Francesa. Desde mi punto de vista, diría que el surgimiento del Estado llega a partir del ser humano. El ser humano se va socializando entre otras personas y llega a un punto en el que nosotros mismos creamos comunidades, ya sea grandes o pequeñas, pero necesitamos de una organización o de un orden político, y por eso surge el Estado, para tener una mejor organización política. En la época antigua, el hecho político estaba por sociedades políticas, monárquicas, hereditarias. Las dinastías respondían ante el pueblo, ya que sus acciones debían estar en concordancia con la ley de la naturaleza. En Asia Oriental se practicaba el absolutismo con base democrática. En la época intermedia, en esta época, es que se llevó a la contribución de la doctrina y se producen fenómenos interesantes, y en este periodo nos habla de el conjunto de pensadores cristianos que contribuyeron a la llamada escuela patrística, y el punto de partida de ellos era el llamado Nuevo Testamento. Después llegamos a la época moderna. La época moderna inicia con la caída del Imperio Romano de Oriente o bizantino, en donde empieza con el poder de los turcos y finaliza en la Revolución Francesa. Durante esta época surgieron varios cambios importantes, como por ejemplo, lo más destacado fue el concepto de el Estado moderno, en donde existía un territorio con fronteras determinadas, la existencia de un gobierno común
y un sentimiento de identificación cultural nacional entre sus habitantes. Los elementos del Estado más importantes son la población, territorio, gobierno y la soberanía. Cabe señalar que muchas veces uno suele confundir la palabra Estado con gobierno y no. Debemos destacar que el gobierno es solamente un elemento del Estado. Con lo anterior, podemos decir que los miembros de una población no debe ser muy grande ni muy pequeña, sino debe ser lo suficiente para que el Estado pueda abastecer. El territorio es el espacio físico en donde se desarrolla el Estado. El gobierno es la organización política de un Estado. La soberanía es el verdadero poder del Estado, por medio del cual se permite gobernar, mandar y asegurar la obediencia de las personas dentro de los límites establecidos. Por otro lado, dentro de la tipología del Estado podemos encontrar a los estados con plena capacidad de obrar, es decir, que se pueden ejercer todas sus capacidades como Estado soberano e independiente. En este caso se encuentran casi todos los estados del mundo. Y por otro lado se encuentran aquellos estados con limitaciones en su capacidad de obrar. Dentro de las formas de gobierno encontramos a la república parlamentaria, república presidencialista, monarquía parlamentaria, monarquía absoluta y la dictadura, dentro de las cuales la república parlamentaria es la cual es basada en soberanía popular. La monarquía parlamentaria es por medio de un jefe de Estado, que aunque en ocasiones se ve un poco limitado por el poder ejecutivo y legislativo, siempre es indispensable para actuar ante una emergencia nacional. La dictadura tiene un control total sobre lo que ocurre dentro de las regiones de cada estado. La principal función del gobierno es la de proveer un marco donde prevalezca la ley y el orden, dentro del cual las personas puedan llevar a cabo cualquier acuerdo del tipo que ellas deseen. Históricamente, al Estado se le han asignado varios fines, como por ejemplo para Platón, el fin era esencialmente moral, de asegurar la justicia individual y social de toda la población. Aristóteles propone como fin del Estado educar a los ciudadanos en la virtud y en la justicia para lograr así la felicidad de todos los miembros. Con esto podemos entender que los fines de Estado son actitudes que se deben desarrollar para satisfacer las necesidades de la población. Para ello son necesarias las tres funciones del Estado, que son la función legislativa, administrativa y jurisdiccional. En la actualidad nos encontramos con la división de poderes. Desde mi punto de vista, siento que en la actualidad estamos muy carentes de esa atención política y de esa administración política. Siento que hasta la fecha nuestros gobernantes no han tenido la suficiente capacidad para llevarnos a hacer lo que Aristóteles decía, tener un estado de manera confortada, de manera que todos estuviéramos contentos consigo mismo. Igual sí, no todos somos iguales, no todos pensamos de la misma manera, pero siento que con un orden político llegaríamos a ser una mejor población, una mejor ciudad y un mejor país.